Hola, ¿cómo les va? Comenzamos el segmento de entrevistas en un remedio. En este episodio en particular tenemos el placer de estar con Oscar Salzgeber, quien es responsable de la Reserva Natural Urbana San Martín, que se ubica en Córdoba Capital. Hay que decir también que Oscar ha sido guardaparque durante muchísimos tiempos, tiene muchísima experiencia y en el día de hoy vamos a estar consultándole para aprender un poco sobre todo lo que rodea a una reserva y también al oficio de guardaparque. Hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, para comenzar quería consultarte acerca de lo que fue tu trayectoria como guardaparque, porque actualmente estás como responsable de la Reserva San Martín, que es la única reserva natural que tiene la ciudad de Córdoba, y también has trabajado previamente en otros espacios. Sí, yo empecé allá por 1979 en parques nacionales, trabajé en varios parques del país, tuve la suerte de desempeñarme en esos lugares y luego surgió la posibilidad de trabajar como guardaparques para la Municipalidad de Córdoba, allá por el año 2000. Y desde entonces que estoy trabajando en lo que es hoy la Reserva Natural Urbana San Martín. Claro, o sea que ya llevas 20 años al frente de la reserva, debe ser uno de los que capaz mejor la conoce al espacio. Eh, que- Sí, quería, seguro. quería preguntarte, eh, porque hay algunos datos, por ejemplo, relacionados a lo que es las superficies de áreas protegidas. En Argentina hay 35 parques nacionales, sumando otros espacios, por lo menos en el sitio oficial del gobierno del Ministerio de Ambiente se cuentan 58 áreas protegidas. En el Ujú. caso de Córdoba hay dos parques nacionales, que está la Quebrada del Condorito, el Parque Tras la Sierra, y como lugar más local tenemos únicamente la Reserva San Martín. Y entonces por eso que quería preguntarte, ¿qué tan importante es una reserva, primero para una ciudad como la que vivimos nosotros, y segundo, si las áreas protegidas que actualmente existen en la Argentina son suficientes o deberían haber más? ¿Cuánto espacio protegido debería haber? Bien, nunca es suficiente. Eh, Se estima de que debería haber primero representado todos los ambientes de un país en áreas naturales protegidas. En nuestro caso todavía nos faltan varios ambientes de proteger e incluso algunos ya están prácticamente extinguidos y no hemos logrado proteger algún sector. Eh, Se estima que debería haber por lo menos un 20% de la superficie del país en áreas protegidas. En el caso de las áreas naturales urbanas, que es una categoría que surge hace muy poco a nivel mundial, por allá por el año 2000, eh, surge con la idea de arrimar lo que es un área protegida a la ciudad. Es como traer un parque nacional a la ciudad. Por supuesto, en dimensiones mucho más pequeñas, pero hay mucha gente que vive en las grandes ciudades que no tiene la posibilidad económica o logística de llegar a un parque nacional. Y muchas otras que llegan a los parques nacionales sin la instrucción necesaria como para saber cómo manejarse en un área protegida. Entonces, la función principal de una reserva natural urbana es brindar el primer contacto con la naturaleza a los ciudadanos del lugar y también la instrucción necesaria como para saber de qué se trata un área protegida, por qué existe,
cuáles son los fundamentos, las necesidades humanas de que esos espacios perduren en el tiempo. Entonces, bueno, es muy, muy importante una reserva en una ciudad, en el caso de Córdoba, con más de 1,5 millones de habitantes, y con muchos de ellos que su primer contacto con un ambiente natural es la reserva urbana. Claro, vos ahí mencionabas que lo ideal sería que por lo menos hubiera un mínimo de 20% del territorio que fuese superficie protegida. Podría decirse que capaz eso también sería lo ideal para por lo menos lo que es la ciudad de Córdoba, por ejemplo, que un 20% de su superficie fuese área natural. Sí, no sé si en una ciudad se justificaría tanto en cuanto a área natural protegida, pero sí como espacio verde. Necesita por lo menos unos 7 a 10 metros cuadrados por habitante de espacios verdes. Una ciudad como para decir que es una ciudad ambientalmente sustentable, digamos, que es amigable con el ambiente y que el ser humano tiene acceso a un espacio verde, aunque no sea natural, cercano a su casa, a no más de 8 o 10 cuadras de su casa. La idea es que, bueno, el ser humano necesita despejarse de sus cuestiones cotidianas, y el verde es el lugar ideal para desconectarse, para conectarse con uno mismo. Entonces, se requiere de espacios verdes cercanos al hogar de las personas. En el caso de las áreas protegidas, por supuesto que si hay más de una, mejor. En algunos lugares del mundo las recrean porque ya no les quedan ambientes naturales, entonces empiezan reforestando con especies nativas y después incorporando animales y la van armando. Acá tuvimos la suerte de que ese espacio que hoy es Reserva Natural Urbana permaneciera en el tiempo con una muestra importante de vegetación y de animales nativos. Entonces, bueno, nos ahorramos un paso, digamos, de tener que recrearla. Solamente debemos cuidarla y mantenerla. Y bueno, eso va haciendo de que la naturaleza haga su trabajo y mejore día a día, ¿no? Claro, y bueno, entonces en el caso de la reserva, acá vienen dos preguntas. La primera es, bueno, mencionaste que tiene una dependencia, en el caso de la Reserva San Martín, de la municipalidad. Entonces, ¿cómo hace para mantenerse, por un lado, y cuidarse? Y la otra, habías dicho que es el primer punto de aproximación para la gente que vive en las ciudades, para que conozca un entorno natural. ¿Qué actividades se realizan dentro de la reserva para que la gente se pueda aproximar y pueda aprender sobre este contacto con la naturaleza? Bueno, voy a empezar por la última, que es más larga. Lo que se hace normalmente, en tiempos normales, digamos, no en pandemia, es recibir escuelas, por ejemplo, a la mañana y a la tarde, de lunes a viernes, en periodos escolares, y hacer visitas guiadas con alumnos o estudiantes de 4º grado para arriba. Hay distintas actividades que tenemos organizadas para ese tipo de público, digamos. Después hay muchas actividades que se generan con la idea de invitar a la familia o al público en general, como son, por ejemplo, caminatas de observación de aves, safaris fotográficos, también identificación de plantas nativas y exóticas para que la gente vaya aprendiendo las diferencias. Bueno, distintas actividades, reforestación en algunos casos, cuando hemos sufrido incendios forestales, hemos invitado al vecino a que nos ayude a reforestar para que se recupere más rápido. Distintas actividades que se hacen para llevar al vecino a que conozca el lugar y se comprometa con el mismo.
Después, bueno, hay senderos que la gente puede ingresar por distintos sectores de la reserva para hacer caminatas, para hacer ellos mismos por su cuenta, observación de aves, fotografía. El acceso a los senderos es libre? ¿Tiene algún tipo de costo? No, es libre. Lo único que tiene una regulación en cuanto al número de personas, digamos. Para no impactar demasiado, se pone un límite de personas. Por ejemplo, cuando entramos con colegios, nosotros recibimos un aula de 30 y pico de alumnos y los dividimos en dos para impactar menos el lugar, entonces vamos con 10 o 15 cada guía y no hacemos demasiado ruido, aprovechamos mucho más la interpretación del lugar, ¿no? Escuchar, ver, tocar, bueno, distintas formas de aprovechar el espacio sin impactarlo, ¿no? Si entrara gente indiscriminadamente, seguramente el lugar se destruiría, ¿no? Claro. Y la otra pregunta era con respecto a la dependencia. Sí, Sí. en este caso es una reserva municipal. Los terrenos ya eran municipales cuando se crea la reserva ya por el 2009. Era el Parque General San Martín, que también fue creado en 1979 y que ya en sus orígenes los que lo pensaron ya hablaban de la importancia de preservar el ambiente, la flora y la fauna para la recreación y la educación de la gente. O sea que ya había por allá por 1979 una idea de lo que debería ser eh, la forma de conectar a la gente con los espacios naturales. Eso nos facilitó el trabajo después para hacer la Reserva Natural Urbana y que tenga una mayor protección a futuro, a perpetuidad, ¿no? Claro. Y bueno, mencionaste que muchas veces se busca la colaboración del vecino para que pueda ayudar, por ejemplo, en la reforestación. ¿Qué otras cosas, digamos, para la gente que nos está viendo y que por ahí, o ya sea que vive cerca de la Reserva San Martín o cerca de otra reserva, qué es lo mejor que puede hacer desde su lugar para ayudar a la reserva y a la protección de estos espacios verdes? Bueno, lo que yo siempre insisto es que nadie puede querer proteger o cuidar lo que no conoce. Entonces, lo primero que tiene que hacer es conocerlo. Visitarlo, contactarse con los guardaparques, si la reserva tiene guardaparques que la protejan, y entrar en contacto con el lugar. La mejor forma es conocerla como primera medida. Y después, bueno, estar atento a las actividades que proponga el área para colaborar en la medida que pueda, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hacemos jornada de limpieza también, porque aunque no querramos, la basura llega, ya sea por el río, por el viento, o por la misma gente que por ahí no es cuidadosa con su basura. Y bueno, cada tanto se hace una jornada de limpieza con la idea de tomar conciencia de que debemos hacernos cargo de la basura en el lugar donde vivimos, cada uno de la propia, para que no sea necesario después tener que ir a limpiar un espacio común, ¿no? Claro, el hecho de tomar conciencia para, al ser responsables, el mantenimiento se vuelve más sencillo. Exacto. Y ya para cerrar la entrevista, una última pregunta. ¿Cómo ves de acá a 10 años? Uno, ¿cómo imaginas que va a estar la reserva? ¿Cómo ves la reserva? Y dos, ¿cómo ves el medio ambiente a nivel general, digamos? ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo lo imaginas el mundo?
Mira, yo creo, de hecho hace más de 40 años que vengo trabajando en educación ambiental, en la conservación del ambiente. Creo que hay ya varias generaciones con otra cabeza, distinta a la que por ahí tenía yo antes de formarme como guardaparque. Entonces, si bien por ahí todavía hay gente que no lo tiene en cuenta, hay muchas personas, muchos niños y muchos jóvenes con otra cabeza que están pensando en la importancia de la naturaleza, en volver a la naturaleza. Todo lo que usamos, lo que necesitamos a diario viene de la naturaleza. Esta pandemia, que también viene de un maltrato a la naturaleza, nos tiene que hacer cambiar y volver a convivir con el ambiente. Yo creo que no falta mucho para que la humanidad entera haga un clic y vuelva a considerarse parte de el ambiente y no dueño del ambiente. Durante muchas décadas hemos venido a conquistar la naturaleza y ahora las nuevas generaciones ya han tomado conciencia de que deben convivir con la naturaleza, que no es lo mismo, ¿no? Muchas gracias, Oscar, por la entrevista. No, no hay por qué.